Amigos, gracias por estar con nosotros en esta mañana fría en La Paz. En el Alto aparentemente está haciendo sol, a pesar del frío acá en La Paz. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la biodiversidad, con el ecosistema, con la salud pública, con varios ámbitos de la realidad. Estoy hablando de los murciélagos. Había anunciado al principio del programa la investigación al respecto de los murciélagos. ¿Son beneficiosos? ¿No para la humanidad? Vamos a hablar del tema con nuestro invitado a continuación. Voy a saludarlo al PhD Luis Fernando Aguirre Uriarte, que está con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Saludos desde La Yachta, aquí un poquito más caliente que en La Paz, pero igual un poco lluvioso. Qué bueno, doctor. A ver, ¿cómo nace esta inquietud por estudiar a los murciélagos? Muchos le tienen miedo, muchos dicen, no, esto es peligroso, es malo para la salud. ¿Cómo surge esta inquietud? Y cuéntenos de qué son los tabús y qué es realidad en torno a los murciélagos, por favor. Bueno, la inquietud de estudiar los murciélagos surge hace muchísimos años, básicamente desde que soy un niño. Tengo una afición por estudiar animales en general y en particular los murciélagos. Tuve la suerte de entrar a la carrera de biología en la Universidad de San Andrés, donde cursé la carrera y después hice el posgrado y la maestría de la misma universidad y después hice un doctorado en Bélgica, todo esto relacionado a la ecología de los murciélagos. Y surge, digamos, esta afición surge principalmente porque durante los años he podido percibir que la gente tiene muy mala idea sobre los murciélagos, sobre lo que realmente son, qué es lo que hacen. Existen muy malas, existen mitos en torno a ellos, ¿no? Por ejemplo, cosas como que todos los murciélagos son ciegos, de que todos son enfermos, de que todos son negros, de que todos son rabiosos, de que son ratones con alas, etcétera. Entonces, evidentemente, con un grupo de trabajo hemos ido desmistificando todo esto en los últimos años en base a investigaciones científicas que hacemos en Bolivia, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? A ver, doctor, hay varias especies en el país. ¿Cuántas especies tenemos de murciélagos? En Bolivia tenemos casi el 10% de todos los murciélagos que hay en el planeta. En todo el mundo se conocen alrededor de 1.480 especies y en Bolivia estamos por las 140 especies conocidas hasta la fecha. El número es realmente extraordinario y creemos que en Bolivia podemos llegar a por lo menos unas 150, 160 especies diferentes de murciélagos, lo que hace notar precisamente esta riqueza en biodiversidad de este grupo particular de mamíferos, porque representan, después de los ratones, los murciélagos son el grupo más diverso en número de especies, pero no solamente en número de especies, sino también en las cosas que comen los murciélagos, ¿no? Hay una gran variedad de nichos que ocupan los murciélagos, desde los que comen insectos, frutas, néctar, etcétera, y por supuesto proveen muchísimos servicios ambientales y servicios ecosistémicos a los seres humanos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos a los que ha llegado su investigación? Porque claro, esta investigación tiene que ver con sacarnos de la cabeza, digamos, estos mitos, ¿no? De que son absolutamente negativos, son insalubres, son una plaga, no tienen nada de positivo para el ser humano y el ecosistema, pero hay, definitivamente ese es un mito, porque entiendo que su investigación arroja resultados interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, el bienestar del ecosistema mismo y otros temas que hacen a la vida del ser humano. Por favor, cuéntenos de estos hallazgos. Claro, nosotros hemos, en los últimos casi 30 años que venimos estudiando murciélagos, hemos podido ver, como decía, que aquí en Bolivia conocemos como 140 especies. De estas 140 especies hemos podido verificar que casi el 70% de estas son murciélagos que comen insectos. Y luego le sigue un grupo interesante que son los que comen frutas y luego néctar. Existe un grupo de murciélagos que se alimentan de carne o son carnívoros, son muy raros.
Está el murciélago vampiro, el que chupa la sangre, pero solamente 3 de las 140 especies que hay en el país son murciélagos vampiros. Hemos podido investigar, por ejemplo, aquí en Cochabamba, por Capinota, etcétera, hemos podido investigar que los murciélagos que comen insectos son fundamentales para la alimentación de polillas. Y son estas las polillas que afectan a los maizales. Por ejemplo, si alguna vez has ido al mercado, ya has abierto una mazorca, un choclo, y te has encontrado con un gusano verde ahí, los murciélagos se comen a los adultos de esos gusanos, que son unas polillas. Entonces, hemos podido demostrar que, por lo menos aquí en Cochabamba, los murciélagos son potenciales controladores de plagas de maizales, por ejemplo, ¿no? También se alimentan de mosquitos que transmiten enfermedades. Mosquitos como la Aedes aegypti y otros que transmiten enfermedades como la chikungunya, Zika, el dengue, etcétera, ¿no? Entonces, un murciélago chiquitito puede alimentarse de más o menos 1.200 mosquitos por hora en la noche. Entonces, imagínense la cantidad de mosquitos que se come toda la población de murciélagos en una región, es gigantesca. Entonces, son fundamentales para el balance precisamente de los ecosistemas, ¿no? Los que se alimentan de néctar son importantes, al igual que las abejas, en la polinización de plantas. Plantas tan importantes, por ejemplo, como el maguey, de donde se saca el tequila. Si no hubiera murciélagos que polinizan magueyes, no habría tequila y un montón de mexicanos y bolivianos tristes. Bien, a ver, hay varios ámbitos, entiendo, de la realidad en los que ayudan, digamos, de alguna manera a los murciélagos. Hablamos de la biología, en materia de la enseñanza, algo de lo que dice su investigación, en la ecología, en la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía, doctor? Por favor, ¿se nos puede explicar y de qué manera afectan los murciélagos en este campo? Bueno, la taxonomía no es nada más que una disciplina que estudia la identificación de los seres. Entonces, cuando se hacen estudios en taxonomía, lo que uno hace es observar caracteres que son característicos de las especies, número de dientes, altura de los dientes, tamaño del cráneo, diferentes medidas que se toman y que permite estudiar precisamente qué especies son, cuáles son las especies que existen, ¿no? Entonces, esa es la taxonomía, es el estudio de las relaciones genéticas, filogenéticas y evolutivas y que permite identificar a las especies, ¿no? Bien, en la biología, ¿cómo entendemos la función de los murciélagos? Ahora, en cuanto a la biología, es bien interesante darse cuenta, por ejemplo, está a punto de cortarse mi batería, así que voy a perder 2 segundos del cuadro. Vamos a guardarle un minutito al doctor. Ahí, ahora sí. Cosas tecnológicas. Una cosa interesante con los murciélagos es que los murciélagos tienen una capacidad impresionante regenerativa de su sistema inmune. Esta capacidad regenerativa viene dada por su evolución, porque el vuelo de los murciélagos requiere muchísima energía. Y esta energía hace que los murciélagos, si no tuvieran un sistema inmune muy fuerte, podrían morir rápidamente. Entonces por ejemplo, el estudio de la biología de los murciélagos ha permitido entender que tienen un sistema inmune muy fuerte. Esto los hace resistentes a muchos virus. Y la presencia de virus en los murciélagos a ellos no les afecta tanto como a nosotros. Esa es una potencial causa de lo que podría haber ocurrido con el COVID, por ejemplo, ¿no? Aunque no está comprobado, se cree que el SARS-CoV-2 o el COVID podría haber provenido de murciélagos y que y los murciélagos son inmunes a los virus, a la mayoría de los virus. Entonces, cuando entran en contacto con otros animales, por ejemplo, chanchos, o gallinas en los mercados, porque en el Asia se venden murciélagos, chanchos, monos, ardillas, todo junto y mezclado, los virus saltan ahí, entran en contacto con los seres humanos y puede ocurrir lo que ha ocurrido, es una pandemia. No se sabe, sin embargo, que el origen de la pandemia haya sido provocado por los murciélagos, aunque se lo asocia a ellos, ¿no?
Bien, a partir de esto último que usted acaba de platicarnos, la capacidad regenerativa, además de la resistencia o inmunidad a algunos virus, ¿se podría hacer algún tipo de estudios o medicamentos para poder combatir algunos virus que nos afectan como humanidad, doctor? Bueno, de hecho los museos son utilizados, primero que se están haciendo muchas investigaciones, tengo colegas que están haciendo trabajos extraordinarios en Inglaterra, en Escocia, que están viendo precisamente el sistema inmune de los murciélagos y tratando de entender cómo se puede utilizar de alguna forma este sistema inmune para mejorar nuestro propio sistema e incluso medicinas. Pero un dato interesante, por ejemplo, es que el murciélago vampiro tiene en su saliva un anticoagulante, que precisamente cuando muerde una vaca empieza a lamer la sangre. Este anticoagulante evita que se coagule la sangre. Actualmente en la industria médica se está estudiando los principios activos de la sangre de los vampiros para crear cada vez mejores remedios anticoagulantes que puedan servir, por ejemplo, para problemas de males del corazón o problemas cardíacos, etc., ¿no? Entonces, los museos están siendo utilizados en el campo médico para comprender inmunología, para comprender aspectos de medicina general, que es sumamente interesante. Entonces, si ponemos en la balanza todo lo que acabamos de decir y, bueno, versus los mitos y lo negativo que se dice de los murciélagos son positivos para la vida de los seres humanos, pero hay un riesgo. Leía en su resumen de la investigación que en el 2010 se estableció que el 8% de las especies de murciélagos están en riesgo de extinción. Sí, exactamente. Ahora hemos explicado brevemente cuál es la importancia de los murciélagos para los seres humanos, para la naturaleza, pero muy poca gente sabe de esto. Y este desconocimiento ha llevado también a que muchas prácticas humanas pongan en peligro a diferentes poblaciones de murciélagos. Ajá. Se estima que un 14%, entre 8 y el 14%, dependiendo de dónde estemos, de los murciélagos están amenazados de extinción. En Bolivia conocemos 12 especies que están en alguna categoría de amenaza. 4 de estas son vulnerables y una especie en peligro. Lo que más les afecta a las poblaciones de los murciélagos es la destrucción del hábitat, ¿no? Del lugar donde viven, donde comen, donde pasan su vida, la destrucción del hábitat. De esos incendios en la Chiquitanía que hemos pasado recientemente, con seguridad han tenido un efecto gigantesco sobre poblaciones de murciélagos, ¿no? Y por lo tanto sobre los servicios, sobre la polinización, dispersión de semillas, control de plagas, etc. Entonces, la destrucción del hábitat ha sido uno de los problemas más importantes, ¿no? Pero otros aspectos importantes que afectan a las poblaciones de murciélagos son, por ejemplo, el vandalismo en las cuevas. Muchas veces en las comunidades o incluso prácticas de control del vampiro, porque hay lugares donde hay harto vampiro, la gente piensa que ir a destruir las cuevas donde viven los murciélagos ayuda a solucionar, que no es cierto. Lo que normalmente está ocurriendo es que matan murciélagos que son benéficos. Entonces, el trabajar de mano a mano con el gobierno, con el SENASAC, con las comunidades, con veterinarios es fundamental para que puedan identificarlos, reconocerlos, ver qué especies son cuáles son benéficas, cuáles son vampiros, y evitar entonces su extinción, ¿no? que sería desastrosa para la naturaleza y para todos nosotros, ¿no? Así es. Doctor, le quiero agradecer por ayudarnos a entender un poquito más a los murciélagos y el beneficio que le hace al planeta Tierra. Un abrazo, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Osvaldo. Cuando ustedes quieran, saludos cordiales.